Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Primero, gracias por invitarme para poder compartir la palabra del Señor. Y en verdad sé que Dios le va a hablar, porque su palabra siempre nos habla. Y en esta noche, cuando meditaba mucho en el tema del cumplimiento de promesas, escuchamos una proclamación, una inspiración como esta, y inevitablemente uno se quiere alistar en esa lista, podríamos decir, valga la redundancia, decir, yo quiero ser uno de los que vivan promesas cumplidas. Yo creo que en esta noche hay personas acá que quieren ver promesas de parte de Dios cumplirse en su vida, en su familia y en su casa. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en esto, tenemos que preguntarnos cómo sucede esto. ¿Cómo podemos ver promesas que se cumplen? Y a través de la palabra del Señor es que yo quiero mostrarte. Los que vinieron conmigo, que son discípulos, hijos en la fe, me habrán escuchado durante este último mes hablar acerca de colaborando en lo profético, pero en realidad yo quiero hoy tomar de cómo podemos ver las promesas cumplidas en el Señor. Literalmente estamos viviendo un tiempo que justamente estamos viendo cosas que se están cumpliendo de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, que tanto la hemos esperado. Por eso podemos compartir, como dijo el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y quiero tomarme en el libro de Ezequiel, capítulo 40, en esta preciosa noche. Hay una palabra que marcó mi corazón y que quiero compartirte, y va a ser en parte una de las tres cualidades que necesitamos nosotros para que podamos ver cumplimientos de parte de Dios. Ezequiel capítulo 40, para ponerte en el contexto, usted sabe de que Ezequiel era un sacerdote. Usted sabe de que él fue llevado cautivo con parte del pueblo a Babilonia. Pero nos dice en el capítulo 1 que él, ahí en ese lugar, la palabra de Dios vino a su vida. Pero esto es solamente para ponerte en contexto. Yo quiero leer el capítulo 40, verso 1 al 4, donde dice la palabra del Señor: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te la mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Ahora, lo interesante cuando el profeta recibe esta visión, porque ustedes recuerden que él se encontraba en Babilonia, y en ese lugar dice la palabra del Señor que la mano de Dios vino sobre él y lo llevó a su tierra, a Israel. Y dice la palabra en el verso 1 que habían pasado ya 25 años. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, verso 10, profetizó, dijo: cuando se cumpliesen los 70 años, el Señor les va a visitar y va a despertar la buena palabra sobre ustedes. Podríamos decir, estaban faltando unos 45 años más, pero Dios siempre te va a hablar lo por venir. La Biblia nos muestra justamente que el Espíritu Santo nos va a revelar lo que va a venir. Y una promesa tiene que ver con eso, con aquella cosa que Dios va a hacer. Y Dios puede hablarte a través de una palabra, Dios puede hablarte a través de un sueño, Dios puede abrir tus ojos como lo hizo con Ezequiel para mostrarte todo lo que vendrá. Seguramente hoy aquí hay personas que tienen promesas que Dios va a hacer algo en su vida, y seguramente Dios la va a cumplir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Por eso es importante que podamos ver dónde se encontraba Ezequiel. En Babilonia, en una tierra de confusión. Estaban cautivos, pero para Dios no fue limitante el poder hablarle al profeta. Tal vez hoy vos te encontrás en la misma condición, como sintiéndote como cautivo, y tal vez, como declaran los salmos, tal vez te sientes soñando, siendo como los que sueñan, esperando. Sin duda va a llegar lo que Dios prometió. Ahora, hay algo hermoso en todo esto. A pesar de que faltaba tiempo para que Dios cumpliese su palabra, Dios le habla a Ezequiel. Y lo primero que quiero hablarte para que puedas ver cumplimiento de parte de Dios es lo que habla en el verso número 4. Ahí habla 3 cosas que son importantes, que las puedo resumir en una: en prestar atención a lo que Dios nos habla. Es fundamental, porque hay veces que caminamos en el Señor y Dios nos da una promesa, pero hay veces que las situaciones que vivimos y que atravesamos nos hacen olvidar por un momento aquellas cosas que estamos viviendo. Pareciera todo contrario a lo que Dios nos habló, pero el prestar atención, mantener nuestra atención fija en aquello que Dios dijo, es lo que va a ser la primer clave o cualidad para nuestra vida, para que veamos todo lo de Dios. En el verso 4, el Señor le habla al profeta y le dice: mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Dios no quiere que usted sea simplemente un oidor olvidadizo. Dios no busca eso de nosotros. Dios quiere que prestemos atención. De hecho, cuando se le reprende a Saúl, también se le habla justamente, no solamente de la media obediencia que hizo, sino que también le habló el Señor a través de Samuel de que prestase atención. Y hay cosas que, para que nosotros podamos ver el cumplimiento, toda nuestra atención tiene que estar fijado, número 1, en el Señor, y número 2, en aquello que nos prometió. Porque si no, vamos a ser oidores olvidadizos. Y tal vez dice: ¿qué fue lo que Dios me dijo? Pero lo que pasa es que nuestra tierra, que es nuestro corazón, había pedregales tal vez en ese momento. Nos gozamos en un momento con la palabra, pero cuando viene el momento de la prueba, al no haber profundidad, dice que eso se seca, se quema. O tal vez los afanes de este mundo empezaron a ahogar la semilla y pareciese que no puede dar fruto. Pero aquí lo importante es que usted tiene que prestar atención. Y en este momento a mí me encantaría que usted pueda empezar a pensar lo que Dios prometió acerca de tu vida. Aquellas cosas que Él habló, tal vez promesas de años y años, pero aunque la visión se tarde, más se apresura a su fin. Aunque pareciera que no está llegando y pareciera: Señor, te olvidaste de lo que prometiste. No, Él nunca se olvida. Pero hay veces que dejamos de prestar atención. Por eso lo primordial, una de las cosas, usted tiene y necesita prestar atención. Poner el corazón en las cosas que Dios te quiere mostrar y que te ha mostrado. Por eso, mira con tus ojos. La Biblia también nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La Biblia también nos habla de que si oyéremos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, estas bendiciones nos van a alcanzar. Por eso es fundamental nuestra visión. Fundamental qué es lo que estamos escuchando. Fundamental qué es lo que permitimos que entre a nuestro corazón. Y por sobre todas las cosas, amados, como dice en el libro de los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Por eso es fundamental, prestemos atención. Queremos ver cumplimiento, necesitamos prestar atención. No olvidarnos de todas aquellas cosas que Dios nos habló. Justamente lo que el pastor decía con respecto al domingo. Yo tengo en un cuaderno todas las promesas que Dios habló acerca de nosotros. Algunas están en un cumplimiento parcial, otras todavía faltan, otras se cumplieron. Pero lo importante es que yo sé que Él no miente y que se cumplirá. Pero necesita que yo preste atención, que no mire ni a izquierda ni a derecha, ni que mire para atrás, sino, como dice el apóstol Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y para todo eso, mis hermanos, va a requerir de su esfuerzo. Prestar atención a veces no te va a ser fácil, porque los ruidos del mundo, los ruidos de la prueba van a querer cautivar tu atención.
pero usted tiene que poner sus ojos en Él. Por eso hay una palabra en el libro de Proverbios 4:25 que nos dice de que pongamos nuestros párpados a lo que se dirige hacia adelante, que miremos lo que viene. Y yo creo de todo corazón que para ver cumplimientos tenemos que dejar cosas atrás. No podemos venir a tiempos de cumplimiento arrastrando cosas de nuestro pasado. Por eso te decía con claridad, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Dónde está puesto su corazón hoy? Dios quiere cumplir, pero necesita tu atención. Necesita que prestes atención. Por eso usted tiene que, sus párpados se tienen que dirigir a lo que tiene adelante. Y lo que tiene adelante es mucho mejor que lo que tiene atrás. Y si ha vivido tiempos duros y difíciles, recuerde las palabras de Job, donde declara la palabra de Dios: olvidarás tus miserias o las recordarás como aguas que pasaron. Por eso preste atención a lo que Dios está hablándole o lo que le ha hablado en este tiempo. Pero también para estos tiempos, para ver cumplimiento, y esto ha ministrado tan fuerte en mi vida, porque creo que todos vivimos tiempos de sacudimientos, todos vivimos tiempos de pruebas que son difíciles. Una de las cosas que el Señor ministraba a mi corazón, y es que podamos ser personas perseverantes. Y de hecho la palabra del Señor nos dice: y aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces tenemos que tener esta cualidad en nuestra vida, ser gente perseverante. Y en el libro de Romanos capítulo 5 del verso 3 al 4 hay algo que describe la palabra que para mí es fundamental para este tiempo. Porque usted sabe de que si no permanecemos en una perseverancia, está hablando algo, y Santiago lo dijo. Y lo que dijo Santiago es que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y que ese tipo de persona no pretenda nada recibir de Dios, porque justamente hay un doble ánimo, y es como las personas que son como las ondas del mar, que son arrastradas, son llevadas de aquí para allá. Pero en tiempos de prueba usted tiene que mantenerse perseverante. Y yo quiero leértelo, pero leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente forma: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Entonces usted se dará cuenta que todo aquel que tiene una promesa pasa por pruebas. ¿Por qué le digo esto? Porque el contexto en el capítulo 4 hace referencia a Abraham, el padre de la fe, el cual dice que en un momento creyó esperanza contra esperanza, que no se debilitó en la fe al ver la esterilidad de Sara, ni al ver su cuerpo como muerto, sino que se fortalecía en fe, dándole gloria a Dios. Y usted sabe que la Biblia dice que a través de la fe y de la paciencia se heredan las promesas. Pero me encanta cómo habla aquí, lo que está declarando la palabra. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¡Qué carácter! ¡Qué personalidad! ¡Qué desarrollo! ¡Qué madurez! Porque tenemos que aprender a gozarnos en las pruebas. Tenemos que aprender a alegrarnos en los momentos difíciles. No es fácil, pero el Espíritu de Dios da gozo. Y de hecho aquí nos dice lo siguiente: porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Entonces cuando usted esté atravesando pruebas y usted diga: parece que la promesa no se cumple, usted tiene que saber: Dios está desarrollando resistencia en usted. Porque si Dios respondiese tan rápidamente, ¿cómo puede desarrollar una perseverancia en tu vida? Hay veces que Dios se demora en sus respuestas, con un solo propósito: de desarrollar resistencia y un carácter firme en nosotros. Por eso hay momentos que las respuestas se demoran. Por eso son ocasiones de Dios donde Dios va a desarrollar tu carácter. ¿Quieres ver promesas cumplidas? Necesitas pasar esos momentos de prueba y mantenerte perseverante, sabiendo de que Dios está haciendo de ti un hombre y una mujer de resistencia, sabiendo que Dios está haciendo de ti un hombre y una mujer con un carácter firme.
Por eso te comencé diciendo Santiago. Santiago fue claro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no pretenda recibir a alguien que se encuentra en esa condición. Pero sé de que Dios te estuvo procesando. Y hoy estás entendiendo tal vez las pruebas que estuviste viviendo semanas o meses anteriores. Hoy estás comprendiendo de que Dios te estaba desarrollando un carácter firme. Para no ser un niño fluctuante que es llevado de aquí para allá. Sino que vas a estar creciendo a la estatura de un varón perfecto, madurando. Porque usted tiene que saber que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso hay momentos de prueba, de presión, los cuales Dios lo permite. Está formando un hombre, una mujer resistente. Dios está formando. Por eso la promesa en Isaías 43: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si los ríos no te van a negar, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Dios está contigo. Usted tiene que saber que Dios está con usted. Segunda de Corintios 1 dice que Dios es un Dios de toda consolación y que Él nos consuela en todo lo que vivimos, con un claro propósito, para luego ser esos instrumentos que van a consolar a otros. Por eso usted tiene que saber, Dios está formando un carácter resistente en su vida. Dios lo está haciendo un hombre y una mujer perseverante, que no se va a quedar a mitad de camino. Vio que hay personas que comienzan cosas y que luego no la terminan. Por eso Dios permite las pruebas, porque el que comenzó la buena obra en ti, Él es fiel, la va y la quiere perfeccionar. Las palabras que Dios le habló a Jacob en Génesis 28 son también para ti y son para mi vida también. Porque no te va a dejar el Señor hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Por eso usted tiene que saber, ¿está en prueba? Ok, Dios está haciéndote resistente. ¿Está en dificultad? Dios te está haciendo un hombre y una mujer firme. Y Dios no te va a dejar. Es más, cuando te sientas en pruebas, puedes mirar a tu lado derecho. La Biblia dice que Él es tu sombra a tu mano derecha. Cuando sientas que la presión es tan grande y tú dices, ¿dónde estás, Dios? Usted mire a su mano derecha. Usted dirá, esa es mi sombra. Pero Él prometió, Él será tu sombra a tu mano derecha. No estás solo, Él está contigo. Ahora, carácter resistente, perseverancia. No dejar morir nuestra fe. En esa perseverancia yo te hablé el contexto de Romanos 5, porque no se debilitó en la fe. Dice por incredulidad. Y a mí me impactó esa palabra debilitar, porque la traducción griega significa no dejó enfermar su fe. Y hay veces que las cosas vienen y quieren enfermar tu fe. Las cosas vienen y quieren provocar que eso que has creído se debilite. Pero usted hoy está quitando a través de la palabra del Señor todo lo que quiere alterar esa fe. Usted tiene que saber, tiene que volverse perseverante. Usted tiene que saber, no puede permitir que su fe se enferme. Ahora, lo tercero que es fundamental para mí, para ver promesas cumplidas, y es oraciones constantes. ¿Por qué? Porque puedo darte el ejemplo del profeta Elías en Primera de Reyes 19. Elías escuchó una lluvia grande. Por 3 años y medio no estaba lloviendo ni caía rocío. Santiago dice lo siguiente, de que la oración eficaz del justo puede mucho, y que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y oró fervientemente y los cielos se cerraron. Pero usted ve en Primera de Reyes 17 que él se paró delante de Acab y dijo, no va a llover, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover, que no va a haber rocío, sino por mi palabra. Los cielos se cerraron. Pero luego de haber restaurado el altar, luego de haber orado al Señor y que el fuego de Dios cayese en ese altar que había restaurado, empezó a sentir, empezó a percibir que lluvia venía, una promesa.
Por eso alguna vez usted no ha sentido dentro de su corazón el testimonio del Espíritu Santo haciéndote saber no solamente que eres hijo, sino que estás cerca de ver un cumplimiento. Seguramente algunos hoy en esta noche puedan sentir durante estos días: Dios va a responder mi clamor, Dios va a responder esa oración, Dios va a responder esa promesa. Pero hay algo que Elías hizo. No solamente se quedó sintiendo o escuchando que una lluvia grande venía. Él subió al monte del Carmelo y se puso a orar, dice la palabra de Dios. Y no solamente que oró una vez, sino que cuando hubo orado mandó a su criado a ver si sucedía algo. Y la Biblia nos muestra que le dijo: no hay nada. Y así estuvo unas 7 veces. Y a la 7ª vez que lo envía, él comienza a ver su criado una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Y él agarró y dijo: ve y dile a Acab que prepare su carro, porque una lluvia grande viene, para que no se quede atascado. Pero ¿cómo sucedió esto? Es que tuvo que mantenerse perseverante en oración. Tuvo que mantenerse orando. ¿Quieres ver promesas cumplidas? Usted tiene que saber de qué es lo que Dios va a hacer. Pero eso que Dios va a hacer, usted tiene que saber que es su voluntad sobre usted. Porque el Señor Jesús nos enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. Y en eso que enseñó fue en el momento de la oración. ¿Quieres ver respuesta? Mantente orando. Y no quiero decirte de que es fácil, porque hay veces donde oramos como nos sentimos. Alguna vez seguramente te habrá pasado orar como te sientes, pero no tenemos que orar como nos sentimos. Tenemos que orar con aquella palabra que Dios nos ha dado. Orar conforme a lo que Dios me ha dicho. Si la promesa es tu familia, usted sabe que la palabra del Señor dice: serás salvo tú y toda tu casa. Y tú tienes que orar, porque también enseñó esa regla de oración: el que pide recibe, pero el que busca halla, y el que llama se le va a abrir. Pero me gusta como dice la versión Kadosh. La versión Kadosh dice: aquel que pide continuamente es el que recibe, aquel que busca continuamente es el que halla, aquel que golpea continuamente es aquel que se le abre. Por eso se dará cuenta de que usted tiene que mantener su atención, pero tiene que tomar una actitud, una personalidad perseverante. Y eso usted lo tiene que volcar a su vida de oración, porque Dios responde nuestros clamores. ¿O no dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso declara su palabra. Pero volviendo al punto de la oración, Jesús fue claro. Le dijo: ¿y qué padre de ustedes, cuando su hijo le pide algo de comer, le pide pan, le pide huevo, le va a dar serpiente o le va a dar piedra? Lo que estaba diciendo el Señor Jesús: tengan confianza. Tengan confianza en que su Padre es bueno. Usted tiene que saber que la oración en realidad es una relación de padre e hijo. Y usted tiene que saber que Dios te va a dar lo que tú estás necesitando. Tienes hambre, Él te dará de comer. No te va a dar otra cosa. Por eso dices que si un hijo le pide tal vez un pedazo de pan o huevo, no le va a dar serpiente, no le va a dar una piedra. El Padre nos va a dar aquellas cosas que nosotros estamos necesitando. Usted tiene que saber esas verdades y tal vez las sepa, pero sabe, hay veces que necesitamos recordarlas y depositar toda nuestra confianza en el Señor, que Él escucha mi clamor, que Él está atento a mis oraciones y de que Él no se ha olvidado de mí. Y tenemos esta confianza en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso usted tiene la promesa, es lo que Dios ha dicho y es su voluntad para usted. ¿Usted qué tiene que hacer? Abrazarla, no dejarla, porque Dios va a cumplir y Él está esperando que tú la pidas. Él no se va a ofender en decir: no, yo le prometí algo y ahora está pidiéndolo. No, Él no se va a ofender. Pero hay cosas que es necesario creerlas, ser perseverantes y estar en oración.
y mantener esa oración, esa petición delante de Dios, porque va a haber un momento donde Dios va a responder. Va a haber un momento donde Dios traerá la respuesta. Yo he visto durante este último tiempo peticiones, en realidad promesas que hemos recibido de parte de Dios, y hemos empezado a orarlas y a creerlas y a perseverar y a abrazarlas y empezar a ver esa pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Empezamos a ver, pero tuvimos que fijar nuestra atención en lo que Dios habló, poner una actitud perseverante y no bajar nuestra guardia en la oración, sino sabiendo de que Dios va a responder el clamor. Ahora usted tiene que tomar este tipo de actitudes. Usted no tiene que menguar. Por eso Romanos 12 nos dice que seamos constantes en la oración. El apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 6 que estemos orando en todo tiempo y en todo lugar con toda súplica y ruego en el Espíritu. Judas nos dice también lo mismo, orando en el Espíritu Santo. Entonces se dará cuenta que es fundamental que podamos orar. La oración es una necesidad y la oración traerá respuestas. Hace un tiempo atrás, hace casi un año atrás, mi papá casi fallece de cáncer. Fue un proceso durísimo. Hubo un momento donde él parecía literalmente que se iba, cayó internado. Ver su estado que empeoraba, que no estaba para nada bien. Pero hay recursos como la oración que provocan milagros. Y sabe, empezamos a unirnos en oración, mi esposa, yo, mi familia. Empezamos a orar. Y recuerdo una de las madrugadas que me levanté a orar. Mis ojos se abrieron espiritualmente y comencé a ver el espíritu de muerte detenido. Esa madrugada yo supe de que Dios estaba haciendo algo. Pero te puedo asegurar que los días anteriores fueron de aflicción, fueron de mucho dolor, porque pensábamos que mi papá iba a morir. Y yo decía, Señor, yo creo que todavía hay tantas cosas que quieres hacer a través de su vida. Yo creo que hay tantas cosas, promesas que tú tienes con él. Señor, obra un milagro. Y empezamos a orar, y empezamos a orar. Vi eso. Y pasado el tiempo, mi papá sale ahí de la clínica, todavía con toda una serie de traumas, de situaciones, porque era un tumor maligno. Lo operaron, pero tenía la quimio y demás cosas, y no estaba para nada bien. Pero resumiéndote, Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Aunque a nuestro alrededor algunos no creían, pero nosotros creímos en el Señor. Creímos en que Él es el que levantó a Lázaro de entre los muertos. Creímos como resucitó al hijo de la viuda de Naín, y de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creímos con todo nuestro corazón. Abrazamos la promesa de que Él es nuestro sanador y empezamos a declararlo. Y cuando estaba internado, como dicen los salmos, enviaste tu palabra y le sanaste y le libraste de toda su ruina. Tomar la promesa, orar la promesa y no soltarla, sabiendo de que Dios puede responder, porque nada hay imposible para Dios. Y Dios trajo un milagro. Mi padre ahora está congregando. Mi papá está congregando, lo veo los viernes, los domingos, sentado en la primera fila. Y es maravilloso ver que Dios sigue respondiendo oraciones. Es maravilloso ver que Dios sigue escuchando desde los cielos, que su oído no se ha grabado para oír, ni su brazo se ha cortado para bendecirte, que la mano del Señor sigue extendida. Por eso usted tiene que abrazar las promesas. Usted tiene que mostrar perseverancia en el día malo, porque tiene que saber que en un momento el día malo se acaba. Hay un momento que el día malo se acaba. En el día del bien goza del bien, pero en el día malo considera. Dios permite ambas cosas para que no hallemos nada fuera de Él.
Todo siempre fue con un claro propósito: acercarnos al Señor, mucho más aún, y poder ver ese aspecto del Señor, que Él sigue haciendo milagros. Por eso en esta noche yo quiero que usted entienda: mantenga perseverancia en la oración, siga declarando las promesas. No es que a Él le gusta verte repetir como un loro, simplemente que Él está esperando algo de ti. Creí, por lo cual hablé. Todo lo que tu corazón está creyendo, tu boca tiene que confesarlo. Y si usted está creyendo en esta noche las promesas de Dios, usted en un momento va a abrir su boca al Señor y saber que Dios estará atento y responderá y traerá promesas, porque estamos en tiempo de cumplimientos de promesas. Ahora es inevitable tocar lo que dice Hechos capítulo 1. ¿Cómo estaban esos 120? Ustedes saben de que el Señor les dio claras instrucciones, les habló acerca del reino, y ustedes saben que les dijo: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. No les dijo cuánto, pero ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos, dice la palabra del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Creo que por el verso 13, si no mal recuerdo, ellos se encontraban perseverando en oración y ruego. Usted, mientras está esperando el cumplimiento de las promesas, que usted se encuentre en un estado de oración, permaneciendo. Porque como bien decía el pastor, vienen esos de repentes, viene el día, viene la hora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Dios tiene el día señalado donde Dios va a responder esa promesa, donde Dios enviará la respuesta, y ya no será una promesa, ya será un cumplimiento en tu vida. Ya no será algo que vendrá, sino que será una realidad que tú la vas a abrazar. Por eso, como bien decía el pastor, yo sé que Dios me trajo en su misericordia para levantar tu fe, para que puedas creer y para que puedas entender que Dios va a responder tu oración, de que Dios va a traer esas respuestas que estás necesitando, de que Él va a cumplir todo lo que te habló. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Él ha dado orden de bendecir. Nadie podrá revocarlo. Por eso usted tiene que saber en esta noche: tengo que prestar atención, tengo que mantenerme perseverante y tengo que orar hasta que venga la respuesta de parte de Dios. Eso es lo que Dios me trajo para decirte. Como a Ezequiel, tal vez digas: falta un momento, falta un tiempo, pero tal vez estés en el tiempo de contemplar aquello que viene. Aquello que viene y seguro va a ser seguro, porque es un sí y es un amén. Las promesas en Cristo Jesús, esas promesas que estaban en el Antiguo Testamento, en Cristo se han cumplido y son un sí y son un amén. Y yo te puedo asegurar que todo lo que Dios nos ha hablado también será un amén, una afirmación, una confirmación en nuestras vidas. Yo quiero que te pongas en pie en esta noche. Prometí no ser extenso. Se lo prometimos al pastor. Y me gustaría que usted pueda levantar sus manos al Señor. Y como te dije en un momento, puedas elevar tu oración hacia Él. Que puedas orar sabiendo de que sus oídos están atentos. Tal vez alguien pueda abrir su voz, tal vez alguien en su corazón esté rogando e intercediendo. Lo importante es que el Señor cumplirá sus promesas. La mayor promesa ya se cumplió. Cristo vino, nos ha dado el adelanto, las arras del Espíritu. Esa va a ser tu mayor seguridad, porque el Espíritu de Dios está morando en tu interior. Es la mayor seguridad de que tienes, de que todo lo que Él habló lo cumplirá. Y aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él? Yo te invito a levantar tus manos al Señor. Y sabe, mientras oraban esta madrugada, yo veía en mi espíritu una mujer que clama por sus hijos. Hoy tal vez lo ves grande y tú dices: Señor, aquellas cosas que tú hablaste sobre mis hijos hoy están grandes y están alejados de ti. Pero Señor,
Yo sé que tú puedes obrar. Yo veo que Dios va a traer muchas respuestas en esta noche a familias que están orando, que necesitan ver conversión de esos seres queridos. Dios traerá esa respuesta. Dios traerá esa bendición. Y una de las palabras que el Espíritu Santo puso fuertemente en mi corazón para declarar, porque nada más yo sé que es una confirmación solamente para esta casa. En el libro de Cantar de los Cantares, en un momento dice: oh, si Él me besare con los besos de su boca. Y para que eso ocurra tiene que haber una cercanía muy profunda. Y esta palabra Dios puso en mi espíritu mientras pensaban ustedes, pastores. En Isaías 59, verso 21 dice, yo lo voy a leer en la versión amplificada, dice: en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu que está sobre vosotros y mis palabras que he puesto en vuestra boca no se apartarán de vosotros, de tu boca, ni de la boca de tus hijos. Y ahí dice verdaderos y espirituales, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Dios está besando. Y cuando el Espíritu del Señor me hablaba esto, la inspiración en la alabanza en este lugar va a ser fuerte. Están inspirados, pero esto va a ser muy, pero muy fuerte. Va a ser con tal frescura. Yo los escuchaba alabar y me gozaba en el Señor. Decía: qué hermoso, qué tiempo tan solemne y tanta alegría. La inspiración en la predicación va a ser tan fresca, tan fuerte. Pero también veía inspiración en diferentes dinámicas y marcadas por un espíritu juvenil tan fuerte en esta casa. Porque Dios está besando con los besos de su boca. Y esa inspiración estará aquí en el altar. Cánticos nuevos, esto ustedes van a escuchar y escuchar. Van a escuchar tremendamente. Los cánticos nuevos en esta casa fluirán y fluirán y fluirán y fluirán. Porque no solamente yo veo y entiendo lo que dice la palabra del Señor. David tenía sus cantores, tenía aquellos que tocaban instrumentos, pero sabe la gente de Asaf, ellos comenzaban cantando, pero terminaban profetizando. Y entiendo de que Dios le va a dar tal inspiración que en sus ministraciones habrá tanta realidad del cielo y será profecía pura, profecía cantada y cánticos nuevos que revelarán al Cordero, que revelarán al Hijo de Dios. Que ustedes no van a hacer, la gente no va a prestar la atención en ustedes, sino en todo lo que están transmitiendo, impartiendo, porque el Señor los está besando con los besos de su boca. En ustedes hay canciones. Yo siento en mi espíritu que algunos de ustedes tienen canciones y esto va a aumentar. La inspiración aumentará y aumentará. Las predicaciones aumentarán y la gente dirá: oh, tremendamente Dios me está hablando. Pero veo una dinámica tan fuerte y tan juvenil. Y cuando me refiero a dinámica juvenil, hablo de una frescura tan fuerte. Hay veces que pensamos que la frescura es de una forma, pero este ministerio tiene una frescura. Los besos de la boca del Señor están siendo dados y la intimidad. Este es un ministerio marcado por intimidad.